porque el pasado está copresente con el presente, es decir, una línea en donde nosotros estamos acá en el medio, en donde acá está el pasado y acá el futuro. Yo, cambiando el presente, cambio contemporáneamente mi pasado y mi futuro que están copresentes conmigo. En otras palabras, creíamos que en las hipnosis podíamos llevar al abducido a leer en el disco de los eventos en el pasado, pero no es así. Tomamos la conciencia y la transportamos en ese hipotético eje del tiempo que no existe y no le hacemos leer el pasado, sino que se lo estamos haciendo vivir ahí donde está en ese momento. Y la prueba de esto está en el hecho que nosotros podemos modificar los eventos del pasado que son modificados en el presente. Lo que hace Brian Weiss, no sé si han leído sus libros, pero él lo hace en un modo que no ha entendido bien. ¿Qué hace Brian Weiss? Si una persona tiene problemas de naturaleza psicológica, él le dice: ahora te hago hacer una regresión, en el pasado encontrarás una vida pasada tuya donde este problema no lo habías podido resolver y te lo hago resolver yo en el pasado. Y funciona porque el sujeto sana llevando su vida pasada donde tenía ese problema, que le provocaba una enfermedad en la vida presente. No, él no ha ido al pasado, él ha curado aquello que es el pasado copresente con el presente. Si como la parte anímica de mi contenedor que está presente en el pasado y en el futuro de todos los contenedores en donde estoy es la misma, ánima sana en cualquier momento donde la vayas a sanar. En otras palabras, ¿qué creíamos que estábamos haciendo? Tomar a un sujeto, ponerlo bajo hipnosis, hablar con la parte anímica, curar al sujeto y decirle: ánima, saca del medio a los alienígenas, así en la próxima vida no te agarrarán más. En cambio, no es así, porque si yo libero al sujeto del alienígena en esta existencia, lo he liberado contemporáneamente en todo el plano espacio-temporal de todos sus contenedores. Todos sus contenedores han hecho la misma experiencia inmediatamente. Libero uno, libero a todos, porque la parte conciencial es la misma. Y una vez que la conciencia ha hecho la experiencia, toda la conciencia ha hecho la experiencia. Así se logra matar dos pájaros de un tiro. Este es el asunto. Esto es lo que estamos haciendo, en realidad. No sacás solo un abducido, sino que sacás todas las ánimas de todos sus contenedores. Toda el ánima de sus contenedores. Les recuerdo que la parte anímica te dice que es una sola. Te dice que no tiene nombre. No tiene nombre porque el nombre se le da a las cosas cuando son dos, Juan y Giuseppe. Pero si está solamente Juan, no hay necesidad de llamarlo Juan. Él es y basta. La parte anímica es una sola, una de todos, en todos una. Piensen. Y el alienígena no la tiene. Esta cosa, el alienígena no la tiene, por lo tanto quiere la tuya, quiere tomar esta energía que viene de acá, porque quiere vivir mucho. Y lo puede hacer solamente si la parte anímica nuestra está unida a él. Esto nos servía para entender un montón de cosas. Es decir, habíamos convulsionado completamente la idea de cómo está hecho el ser humano. Dios somos nosotros, de todos modos una parte de nosotros. No habíamos entendido nada. Está la parte masculina y la parte femenina, que son el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. O sea, el lóbulo izquierdo, que es la computadora que ve la virtualidad. El lóbulo izquierdo es el que ve el espacio, el tiempo y la energía, predominantemente. Y el lóbulo derecho, que ve la conciencia predominantemente. Por lo tanto, cuando en la escuela nos enseñan que 2 más 2 es 4 y basta, está bien. Pero lo que está errado es el y basta, porque así no te permite ver la otra parte del universo. A nosotros, desde el 1300 en adelante, nos han castrado. La diferencia fundamental desde un punto de vista histórico es que nosotros, yo lo creía porque me lo han enseñado y se lo han enseñado a todos, creíamos que la diferencia fundamental fuera entre Aristóteles y Galileo. Aristóteles, la iglesia; Galileo, la ciencia. Pero era una pavada, la realidad no es esta. La diferencia fundamental no está entre Aristóteles y Galileo, sino entre Platón y Aristóteles. Aunque yo no tenga una gran cultura humanística, aún así sabía bastante bien quién era Platón. Platón era el que decía: existe el ánima, por lo tanto no se puede curar el cuerpo si no se cura el ánima. Galileo o Aristóteles decían: ¿qué me interesa si total es inútil? Es decir, Galileo pensaba: ¿se ve el ánima? No. ¿Se la puede medir? No. Entonces, ¿a quién le importa?
Aristóteles y Galileo se dividieron el poder, que es el poder, por un lado, el de la Iglesia y por el otro, el de la ciencia. Pero que es falsa esta dicotomía, porque tanto la religión como la ciencia son, en realidad, derivan de una única cepa, que es la magia. El mago era una vez tanto científico como aquel que hablaba con los dioses. El mago era, por decirlo de algún modo, demasiado potente, y fue entonces que tuvo que surgir una dicotomía, dividir el poder en dos, y así nació la religión. ¿Y saben cómo se ve bien que hoy la ciencia es una religión? Porque la religión cree en los misterios de la Iglesia. Y la ciencia cree en los algoritmos matemáticos. Esto me parece algo extremadamente limitado. ¿Por qué las manzanas deben caer a tierra? Las manzanas caen a tierra porque existe la fuerza de gravedad. Las manzanas caen a tierra porque hay una fórmula matemática. A las manzanas no les importa la fórmula matemática, hacen lo que les parece. Es por eso que digo Galileo. Cuando se habla de ciencia, se debe saber cuáles son los límites del modelo científico. Si no, la ciencia de Galileo no la conocés. Tenés que saber que se llega solo hasta ahí. El truco es este. Hart tiene razón. Pacini tiene razón al decir que la ciencia es exacta. Es cierto, pero solamente con respecto al espacio, al tiempo y a la energía, porque la conciencia es otra cosa. La conciencia no se puede medir. Cuando la física tiene que ver estos parámetros sutiles que se le escapan, es ahí cuando el físico habla de parámetros escondidos, que se le puede hasta dar un nombre. Si se lo llama conciencia, entonces todo está en su lugar, el famoso parámetro escondido. Y las cosas que hacen las medidas, no son las máquinas. Uno hace las medidas. Pongo algo ahí y lo mido. Pasaron 3 fotones de ahí a acá. No es la máquina la que mide, es la conciencia del operador la que hace las medidas. La conciencia es la única que puede golpearse contra los fotones y sentirlos. Una máquina no tiene conciencia y no siente nada. Es la conciencia del operador la que hace las medidas. Como dice el físico Bohm, como dicen ahora tantos otros. Por lo tanto, esto es una revisión completa de cómo está hecho el hombre. Pero no estábamos hablando de alienígenas. Sí, ellos vienen y hacen, pero el alienígena, al ponerse al descubierto, ha hecho algo fundamental. Nos ha hecho comprender cómo estamos hechos nosotros. Esta es una evolución sustancial del modelo científico. Es decir, ahora, si todo esto saldrá a la luz en forma más evidente, tenemos la posibilidad de entender un montón de cosas. El espacio, el tiempo y la energía no son como los vemos, sino como decían los antiguos, a través de Maya, o sea, a través de la magia, que es esa parte que nuestro lóbulo izquierdo no alcanza a percibir, pero que el lóbulo derecho siente. Y la potencia de la programación neurolingüística está justamente en esto. La PNL mira cómo te moves, y en base a esto te dicen, esta persona me resulta antipática, no ha hecho nada, pero me cae mal. ¿Cómo puede ser? Se movió mal. Es decir, en el movimiento del cuerpo ha emitido algo, arquetípicamente, que no está bien. Y pueden quedarse tranquilos. Si la parte racional de ustedes les dice, pero no, démosle una oportunidad, pobre, no lo puedo juzgar a primera vista, a lo mejor es bueno. Pasan 10 años y descubrirán que es una basura seguro, porque el lóbulo derecho tiene siempre razón, no hay nada que hacer. Cuando se encuentran con alguien y diciendo buen día hacen así, quieren decir que en realidad quisieran hacerle algo bien distinto. O si no, también están todos estos gestos sexuales, la mujer que hace así. Hay muchísimos, pero uno comprende exactamente cómo el inconsciente habla. Todo esto nace porque el inconsciente se quiere hacer sentir. Para el inconsciente el 2 más 2 es 4, no es importante, es anímico. Bueno, y esto el alienígena no lo tiene. Él es repetitivo, entra en la habitación siempre por el mismo lado, se abre la pared siempre de la misma parte, viene siempre con la misma técnica desde hace miles de años, no cambia una coma. Así, si un día te levantás mientras entra un alienígena y lo parás y le contás un chiste, el alienígena no entiende más nada y escapa, se va.
Hay un motivo fundamental. Quiero hacer notar esto. Entre quién es ánima y quién no es ánima, digamos, entre el alienígena y el hombre. El alienígena es ritual, hace las mismas cosas en el mismo modo, siempre con rito, porque en el rito, en el repetir las cosas está la regla. El alienígena que no tiene conciencia de sí,